¿Cuáles son las mejores ciudades para emigrar a Portugal? ¿Cuáles son las mejores ciudades para llegar cuando uno está emigrando? ¿En qué ciudades se consigue trabajo mucho más rápido? Todas esas cosas las voy a estar contestando en este video. Así que te invito a suscribirte si todavía no lo hiciste. Dale click a la campanita, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en mi canal. Y ahora sí vamos a empezar con este video. Una de las grandes preguntas que recibo a diario es ¿qué ciudad me recomendás para emigrar a Portugal? ¿Qué ciudad es mejor para llegar a Portugal? ¿En qué ciudad se consigue más trabajo? ¿Voy en familia? ¿Qué ciudad me recomendás? ¿O voy en pareja? ¿Qué ciudad me recomendás? Así que pensé muchísimo en hacerles este video y traerles esta información y hablar de las ciudades más importantes a la hora de buscar trabajo en Portugal. Vamos a empezar comentando que no es lo mismo cuando uno emigra solo a cuando uno emigra en pareja y son dos, o cuando uno emigra en familia y necesitan educación, colegios, universidades, ni hablar si emigran con trabajo remoto o si emigran en búsqueda de trabajo. Todas estas situaciones son completamente distintas y cada ciudad es completamente distinta también. Así que quiero hablarles un poquito de las ciudades más importantes a la hora de emigrar a Portugal. Como saben, Portugal hoy en día es el país más fácil para emigrar, no solo para emigrar, sino también para quedarse, para conseguir una residencia permanente e incluso conseguir una ciudadanía portuguesa. Son muchísimas las personas que quieren emigrar y una de las cosas más importantes que yo siempre les digo a aquellas personas que están pensando en emigrar a Portugal para buscar trabajo y que quieren aplicar a la manifestación de interés es que consigan un trabajo, cualquiera, sea el que sea, lo más pronto posible para comenzar con los trámites de la manifestación de interés y una vez que ingresen los documentos, tienen tiempo para buscar otro trabajo y pueden cambiar todas las veces que quieran. Pero sí me parece sumamente importante tener una buena planificación y conseguir trabajo lo más pronto posible. Entonces, ¿cuáles son esas ciudades que voy a tener la posibilidad de conseguir trabajo tan rápido? Por un lado tenemos Coimbra. Coimbra se encuentra en el centro de Portugal y es la ciudad con la universidad más antigua del país. A Coimbra se la considera la ciudad universitaria y se considera que es la que posee las mejores universidades, los mejores colegios y la mejor educación del país. En ella además pueden conseguir muchísimo trabajo relacionado con lo turístico y además lo gastronómico. Pueden conseguir trabajo como mozos, bartenders, baristas, lavacopas, repositores, limpiezas, todo lo que tiene que ver con turismo y hotelería, recepcionistas. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja de Coimbra? Coimbra es una ciudad que yo recomiendo muchísimo a aquellos que migran en familia porque tiene una excelente asistencia sanitaria, una excelente salud y además una excelente educación. Pero Coimbra es una ciudad que durante la época escolar está repleta de estudiantes y por ende se hace muy complicado conseguir alojamiento. Por ende, si desean emigrar a Coimbra, yo siempre recomiendo que lleguen a la ciudad antes de que comience la época estudiantil. Antes de que comiencen a llegar los estudiantes a buscar alojamiento. ¿Cuándo sería esa fecha? Normalmente las vacaciones son en la época de diciembre, enero para las fiestas y también tienen vacaciones en la época de verano entre julio y agosto. Por ende, esas épocas son las que recomiendo llegar con tiempo para poder buscar alojamiento, porque de lo contrario muchos de los alojamientos van a estar destinados a los estudiantes y puede que sea complicado conseguir. En segundo lugar tenemos Braga. Braga es la tercera ciudad más importante del país, la tercera ciudad más grande y por ende la tercera ciudad más poblada del país. En ella se pueden encontrar distintas ofertas laborales, por ejemplo en call centers en distintos idiomas. El inglés, el español, el francés y el alemán son los idiomas más valorados. Pero también abundan muchos trabajos relacionados con el turismo y la hotelería, como les decía, mozos, lavacopas, limpiezas, recepcionistas, bartenders, baristas, pero también mucho trabajo en fábrica y construcción en las ciudades alrededor de Braga. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas ciudades que puedo recomendar para buscar trabajo en construcción o en fábrica? Pueden encontrar, por ejemplo, Vila Nova o Vilaverde. Tenemos Oporto. Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal, también la segunda más poblada.
Y Oporto es una de las ciudades que más recomiendo para emigrar, sobre todo si emigran solos, en pareja. En familia también es muy recomendada. ¿Qué pasa con Oporto? Oporto es una ciudad que está muy bien conectada con el transporte público. No es lo que pasa normalmente en el resto del país. Las ciudades más pequeñas, las aldeas, a veces se consiguen precios más económicos. Ojo, no siempre, y después voy a hablar de esto al final del video, así que quédense hasta el final. Pero lo que pasa con estas ciudades o aldeas es que no están bien conectadas por el transporte público, están bastante aisladas, el transporte público fuera de las ciudades principales es bastante deficiente. Oporto es una ciudad que, como les decía, está muy bien conectada por el transporte público, tiene excelente educación, excelentes instituciones, excelente sanidad. Por otro lado, tiene mucho entretenimiento, muchas cosas para hacer. Tienen desde cines, teatros, shoppings, grandes galerías, un montón de museos y un montón de cultura e historia. Tienen muchas cosas para hacer. Por otro lado, tiene un excelente clima, está en la costa, al que le gusta la costa también tiene costa. Y por otro lado, los precios en los alquileres no son tan caros como Lisboa. En Oporto se pueden conseguir buenos precios en alquileres, sobre todo si buscan para una pareja o para una familia. En Oporto se puede conseguir muchísimo trabajo de call center, sobre todo en distintos idiomas. Por otro lado, se puede conseguir mucho trabajo en empresas internacionales. La mayoría de las multinacionales se encuentran entre Oporto y Lisboa. Por otro lado, también pueden conseguir trabajo en todo lo relacionado con lo turístico y gastronómico, hotelería. Y también pueden conseguir en los alrededores de Oporto trabajo en fábricas y construcción. Ahora, en el puesto número 1, ¿cuál es la última ciudad que recomiendo para emigrar? Y esta es Lisboa. Lisboa es la ciudad principal de Portugal, es la capital y por ende la más poblada, la más visitada y la más costosa. ¿Cuándo recomiendo emigrar a Lisboa? Si consiguen trabajo en una multinacional con un buen salario. Siempre lo recomiendo en el caso de que puedan costearlo, porque Lisboa es la ciudad más costosa de Portugal. Por otro lado, es la ciudad en la que más trabajo se puede encontrar por ser obviamente la capital y por ser la base de muchísimas empresas internacionales y multinacionales. Así que yo normalmente recomiendo Lisboa, ya les digo, cuando tienen un trabajo en una multinacional y necesitan estar cerca del trabajo, recomiendo Lisboa cuando son varios los que migran y van a alquilar un piso entre varios. Recomiendo Lisboa cuando tienen un salario que les permite pagar el alquiler. De lo contrario, es una ciudad, como les decía, extremadamente costosa en relación a los salarios en Portugal. Ahora, hace un momento les mencioné el tema de los precios en las aldeas, en las ciudades pequeñitas, y les dije quédense hasta el final porque voy a hablar de esto a lo último en mi video. ¿Qué pasa? Muchas veces recomendamos que emigren a ciudades secundarias, a pueblos o aldeas, porque son mucho más económicas para alquilar. Eso ya no está pasando en Portugal, eso ya no es así. Los precios en las aldeas y en las ciudades pequeñas ya no son tan económicos y muchas veces no vale la pena emigrar a esas ciudades, vivir en esas ciudades o pueblos por el precio, porque el precio no es mucho más económico que vivir en Oporto, en Braga, en Coimbra, y van a estar muy aislados. Las ciudades, las aldeas ya no son tan baratas y el transporte público, como les decía hace un ratito en el video, es deficiente. Están muy mal conectadas y realmente para lo poco que se van a poder ahorrar, realmente no tiene sentido quedar completamente aislado en el país sin posibilidad de moverse en transporte, sin posibilidad de ir al trabajo. ¿Cuándo recomiendo por ahí vivir en una aldea o en un pueblo? Cuando han conseguido trabajo en esa aldea o en ese pueblo. En ese caso, sí les digo, no tienen coche, quédense en ese pueblo, en esa aldea, porque van a estar cerquita del trabajo de ustedes. De lo contrario, no lo recomiendo porque sí o sí van a necesitar contar con coche o auto particular. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Son de las preguntas que más me hacen: cuáles son las mejores ciudades para emigrar, qué ciudades les recomiendo para emigrar, qué ciudad es mejor para llegar a Portugal. Así que espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse si todavía no lo hicieron y ahora sí nos fuimos y nos vemos en el próximo video.